Muy bien. Vamos a comenzar. Miren, el tema fue planteado como una pregunta. ¿Para qué meditar? La voy a ampliar a una pregunta complementaria y durante el desarrollo nos vamos a dar cuenta del por qué están planteadas estas dos preguntas. Y la otra pregunta complementaria es, ¿por qué meditamos? El propósito precisamente de este tema con la pregunta es llegar al propósito fundamental, al verdadero propósito de la meditación, partiendo del entendimiento que ahorita en estos momentos tengamos. Y la razón por la cual haremos esto es porque suele suceder que cuando empezamos a meditar, o aún teniendo ya cierto tiempo en la práctica, al no tener esta información del grado de profundidad a la que nos lleva la meditación, entonces nos estancamos y nos detenemos en aquello que hayamos elegido en un momento para guiar nuestra práctica meditativa. Entonces, el propósito de este tema es, partiendo de lo que hasta hoy entendemos es la práctica meditativa, también compartir con ustedes el propósito profundo de la práctica de meditación, para que en caso de que exista este estancamiento del que hablo, al tener conocimiento de ello, entonces sepan que existe a su vez también un camino por recorrer. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, vamos a iniciar, los quiero invitar a iniciar con una reflexión. Y esta reflexión les pediría, por favor, lo que les surja de esta reflexión, la vayan anotando en el chat. Así a su vez también me va a permitir guardar esta información, pero nos daremos cuenta de los que estamos aquí presentes, qué es lo que entendemos en estos momentos de meditación. Y la pregunta para reflexionar es esta. ¿Qué es meditar? ¿Qué es? Voy a complementarla con esta, miren. La reflexión es esta. ¿Para qué meditas? Si es que meditas. En caso de que no, ¿qué es lo que intuyes buscar? ¿Qué buscarías al iniciar tu práctica de meditación? Y también, si ya la llevas, ¿qué es lo que en estos momentos estás buscando al meditar? Preguntas complementarias son estas para reforzar o profundizar en la reflexión. ¿Qué necesidades crees que tienes y que pueden ser satisfechas si meditas? O también puede haber otra, que puede ser complementaria, y es, ¿qué es lo que en estos momentos puedes rechazar de lo que vives y que te impulse a meditar? Es decir, ¿qué es lo que en estos momentos es muy difícil para ti sostener en términos de la experiencia que estés viviendo, que te lleve a pensar que la meditación puede ser una puerta de salida, por ponerlo de una forma? Encuentro conmigo misma, dice Mireia, paz interior, control de emociones, bienestar personal, aceptación, para integrarme personalmente. Vamos tomando de lo que acabo de nombrar, de lo que ustedes acaban de escribir, vamos a tomar conciencia de algo. Alcancé a identificar dos grandes respuestas. Una que tiene que ver precisamente con un propósito profundo y otro que tiene relación directa con el contexto actual de vida. ¿Sí? Este último que menciono es el más común. Las condiciones actuales de vida que vivimos nos impulsa
a buscar un estado de mayor tranquilidad y paz. Felicidad, conexión. También nos inquieta mucho la pregunta de quién soy. Y quién soy no solamente en términos de comportamiento, conocerme mejor, sino quién soy desde esas respuestas que también dieron de la conexión con el ser profundo. También las respuestas van por ahí. Ahora, lo más general, por lo que cuando hago esta pregunta, la mayor parte de las respuestas tiene relación con las condiciones actuales de vida. Hay condiciones actuales de las cuales ya hemos tocado fondo en muchas ocasiones y buscamos una salida. Condiciones como estas, vean estas imágenes y sientan lo que les evocan. Conflicto, reactividad emocional, miedo, incertidumbre. Estas circunstancias que hemos venido sosteniendo durante mucho tiempo es la principal razón donde a la mayoría en un principio nos impulsa a buscar una salida, a buscar un estado de mayor paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque en momentos nos damos cuenta de que ya hemos considerado como normal el vivir con esta ansiedad, con estrés, alta reactividad emocional y además, lo que pudiera ser peor, con una callada y permanente insatisfacción. Estas situaciones se dan principalmente en dos contextos generales. Principalmente en el contexto laboral o en el contexto de relaciones, aunque no necesariamente es laboral. Obviamente también las de relaciones se dan en el ambiente laboral, pero aquí implican otro tipo de circunstancias. Esto es lo que en mayor o menor medida hemos llegado a acostumbrarnos a que, como si fuera algo natural, vivir en momentos de ansiedad, estrés y también digamos, entre comillas, programados, acostumbrados, condicionados a reaccionar emocionalmente ante situaciones de las cuales rechazamos. Y esto nos tiene en una callada y permanente insatisfacción. ¿A qué nos impulsa esto? A estar buscando y buscando continuamente soluciones que no son permanentes. Y buscamos porque reconocemos en el fondo que estos estados no son nuestros estados naturales. E intuimos que hay algo más, por lo tanto, intuimos que hay una puerta de salida a estas circunstancias, a este estado permanente de insatisfacción. Esto se ha permeado en distintos modos de vida. Y es lo siguiente: en un modo de ser, en un modo de estar y en el modo de hacer. De ser, de estar y de hacer. En estas tres dimensiones de la existencia humana, estos estados que acabo de nombrar modifican un modo de ser, modifican un modo de estar y un modo de hacer, que no nos es natural. En cuanto al modo de ser, ya lo habían mencionado, por lo general, en la inmensa mayoría de la población, hay ciertos grados de estrés y en algunas ocasiones mantenemos altos niveles de estrés. Hay ansiedad también, ansiedad por el futuro, el estar pensando qué es lo que puede ser,
qué es lo que puede llegar. Y esto nos lleva a un estado también de inseguridad y miedo. Esta situación obviamente la vivimos con mucho mayor intensidad al inicio de la pandemia. La incertidumbre por el número de contagios y a su vez también el número de muertes. Y nos planteamos, tal vez, por lo menos alguna vez, ¿me tocará también a mí? Esa experiencia que a nivel global vivimos, no fue a nivel local, tuvo una influencia bastante fuerte como colectividad. Y esto se arraiga y también consolida ese estado permanente que durante también muy buena parte de nuestra vida hemos estado viviendo. Y esto se manifiesta como resultado en esta reactividad emocional. El miedo nos hace reactivos, la inseguridad nos hace reactivos, el ansia y el estrés nos hace reactivos. Porque queremos vivir con una calidad de vida distinta a esas circunstancias. Y nos defendemos, sabiendo obviamente que de esa forma no vamos a tener éxito. Modo de estar. Estamos con la atención dispersa completamente. Nuestra atención está también secuestrada y estamos continuamente distraídos. Nuestra atención es dispersa no solamente por los estímulos intensos externos. Si vamos caminando por una calle y vemos un aparador con televisiones prendidas, este ejemplo lo pongo muy frecuentemente, nuestra atención, ¡boom!, se va para allá, inmediatamente se va a otro lado, pero menos en el presente. Atención dispersa no es solamente por los estímulos externos, también por el diálogo interno. Y este diálogo, por lo general, está ubicado en el futuro o en el pasado, rara vez en el presente. Secuestrada por estímulos tan intensos como la televisión, las tablets o cualquier pantalla, en donde el secuestro es tal que se ha convertido más que en un hábito. El otro es el modo de hacer. Este modo de hacer es por lo general motivado, ya sea por la búsqueda de placer, sabiendo de que es efímero, o también por el continuo rechazo al sufrimiento, que de nuevo el sufrimiento no es otra cosa más que una forma de resistencia. Nuestro hacer está contaminado por esto. Búsqueda de placer efímero y continuo rechazo y resistencia al sufrimiento. Modo de estar. Nuestra atención, por lo general secuestrada y dispersa, y modo de ser. Ansiosos, estresados, inseguros, con miedo, reactivos. Así estamos por lo general, en mayor o menor medida. Y esto es lo que principalmente nos impulsa a buscar una salida. E intuimos que la podemos tener en la meditación. Y efectivamente, así lo es. Entonces, ¿para qué meditamos en resumen? Esto está muy en línea con lo que ustedes compartieron en el chat. Para salir, por lo tanto, de estos estados de tensión, de estrés y de ansiedad, buscamos medios para salir de estos estados de tensión. Y en pocas palabras también buscamos una salida de estos ciclos constantes de insatisfacción y de placer efímero y temporal. Porque en cuanto algo queda satisfecho, volvemos al mismo estado de insatisfacción. ¿Cuál es la mejor forma de sentirnos insatisfechos? Lograr lo que queremos, porque inmediatamente después llegaremos a ese mismo estado de insatisfacción.
buscamos estas salidas. Estamos hartos, estamos cansados. Hay algo que nos dice que esta forma de vida no nos es natural. Y por lo tanto, ¿para qué meditamos? Para lograr estos estados permanentes. Porque buscamos salir de estos ciclos de insatisfacción. No, buscamos algo más permanente. Aunque en muchas ocasiones no lo creamos, porque así me han hecho esta pregunta, ¿en verdad existe un estado permanente de paz? No, esto es imposible. Por supuesto que es muy fácil decirlo porque llevamos toda la vida viviendo lo contrario. Vivir un estado permanente de paz interior es casi como ciencia ficción. Y sin embargo, sí es posible. Y ahorita, con esta información que voy a compartir con ustedes, verán por qué lo afirmo. Buscamos, hubo comentarios en el chat también, un estado de equilibrio emocional, que no nos secuestren las emociones, no solamente por el fogonazo que pueda haber en un momento, sino también por el tanto tiempo que algunas emociones sostenemos, como puede ser el rencor. De todas las emociones, por lo general, la que más sostenemos es el rencor. Por eso buscamos la forma del perdón. Entonces, esto es lo que quisiéramos lograr, para eso meditamos. También estar más en el momento presente. Ya estamos hartos, cansados de estar perdidos y preocupados por el futuro, o también de estar culpándonos por la historia que hemos vivido, experiencias que vivimos en el pasado. También buscamos, añoramos desde el fondo de nuestra alma también mantener relaciones de mayor armonía con los demás. Pero por todo lo anterior, hasta hoy tal vez no lo hayamos podido lograr. Entonces, ¿por qué meditamos? La respuesta es esta. Miren, me voy a ir directo a la respuesta, pero con la información que les voy a compartir un poquito más adelante, vamos a tomar conciencia de esta respuesta. ¿Por qué meditamos? Porque meditar es vivir. Pero ojo, no sobrevivir. Sobrevivimos en los 3 estados que mencioné. El estado de ser, de estar y de hacer. Ahí estamos sobreviviendo. ¿Eso será realmente vivir? Estamos sobreviviendo. Entonces, ¿qué es vivir? Vamos más adelante. Si meditar es vivir, ¿por qué no nos hemos dado cuenta? Esa sería la pregunta lógica. ¿Qué es lo que me ha pasado que no me he dado cuenta? Efectivamente, lo hemos ignorado. Y vamos a hacer en estos momentos un experimento. Les hago esta pregunta. ¿Cómo experimentas este momento de estar vivo o viva? La intención de esta pregunta es salir de esta ignorancia, de esto que no nos hemos dado cuenta, que más que una práctica, meditar es vivir. Ahora, ¿qué les evoca estas imágenes? Obsérvenlas. Observen cada una de estas imágenes. ¿Qué observan? Primero observamos puros niños. No hay adultos aquí. Estos niños podrán estar pensando,
en si suben las tasas de interés en el banco o si se endeudan o no se endeudan. Claro que no. Claro que no. Claro que no. No. ¿Sí? ¿Estarán pensando en lo que piensan nosotros, los adultos? ¿Qué les evoca, Domé? Paz. Contemplando el cielo, la naturaleza, la lluvia, Ajá, todo. sí, Yo digo contemplando, que sintiendo. sintiendo también, Agradeciendo. Henry, agradeciendo. Bien, Contemplar. estas respuestas que han dado Están relajados. están relajados, también hay un estado de relajación mental y físico. Sí, Sí, interior. Sí. también, por supuesto, sí, Están contemplando. contemplando. Todas estas respuestas que han dado tienen relación con un proceso mental. Para estar en este estado, ¿requerimos utilizar nuestra mente? Por supuesto que no. No. Por supuesto que no. Bien, entonces, en relación a la meditación, algo no tiene que ver nuestra mente. ¿Vamos hasta aquí? Sí. Si algunas personas creen que meditar es cavilar, que meditar es reflexionar, que meditar es interpretar lo que está sucediendo fuera. No, no es por ahí. ¿Qué es entonces lo que se requiere para estar en este estado? Primero, este estado nos es innato. Entendemos que queremos meditar porque intuimos o nos vemos impulsados a buscar esta puerta de salida a estos estados de estrés y ansiedad. Pero la respuesta al por qué más bien meditamos, primero es, a ver, momento, ¿cómo puedo yo responder al por qué si me es innato el respirar? ¿Por qué medito? Porque me es innato. Solamente que nos hemos perdido tanto en los contenidos de la experiencia y nos hemos visto secuestrados que nos lo hemos ignorado. Entonces, ¿qué es entonces lo que necesitamos recordar o recuperar? Que somos una presencia aceptante y que también es innata esta atención que nos ha sido dada. La experiencia humana incluye la cualidad de atención. Son estos dos componentes, ahorita lo vamos a nombrar así. Entonces, una primera conclusión es, nos es absolutamente natural. Meditamos cuando contemplas. Miren lo cotidiano de estas experiencias. Cuando contemplas, meditas. No cuando observas y analizas. Cuando contemplas, meditas. Cuando ríes desde la inocencia, meditas. Cuando abrazas a una persona amada, meditas. Cuando te absorbes en lo que haces, meditas. Cuando danzas, meditas. ¿Por qué? Porque son momentos en donde te olvidas de todo aquellos ropajes que te has puesto y que han creado un personaje. En esos momentos no hay una historia personal. En esos momentos, para vivirlos, no necesitas nada, ningún rol que has venido entrenando para poder
ser operativo en este mundo, ser funcional. Vamos hasta ahorita tomando conciencia de ello. Bien, ahora, ¿cómo llego a esa presencia aceptante con atención enfocada? La respuesta es directa, dándome cuenta. Pero a ver, momentito. ¿Me doy cuenta de qué? ¿De qué? Aquí está la gran diferencia para, por lo tanto, recordar y recuperar aquello que hemos ignorado. Y ojo, paren antenas, porque aquí es en donde se va a desvelar el sentido profundo de lo que es meditar. ¿Dándome cuenta de qué? Utilizando los mismos ejemplos que puse. ¿Dándome cuenta de lo que contemplo? O cuando río, dándome cuenta de qué es eso por lo cual me río. O cuando abrazo, dándome cuenta a quién abrazo. Ojo, vayan tomando conciencia de ello, ¿eh? Dándome cuenta de qué. Cuando danzo, darme cuenta de la música que utilizo para danzar o de los sonidos. La respuesta es no. No. Entonces, dándome cuenta de qué, de que me doy cuenta. Es decir, dándome cuenta de no del contenido de la experiencia, es decir, a quién abrazo, por qué me río, con qué música danzo. No, esos son contenidos de la experiencia. Si la atención no va ahí y de eso no es de lo que debo de darme cuenta, entonces ¿de qué? Darme cuenta que me doy cuenta, es decir, dejar que mi atención se vaya a su fuente, a eso que me hace dar cuenta del objeto que contemplo, de eso que hace que me dé cuenta de lo que me río, de a quién abrazo, de eso que me mantiene absorto y de eso que me doy cuenta sobre qué música es la que utilizo para danzar. ¿Qué es eso entonces? Si el darme cuenta no es del contenido de la experiencia, sino de eso que se da cuenta del contenido de la experiencia, ¿qué es eso entonces? Eso, meditar, entonces. Ese es la dirección, el propósito y el sentido profundo y verdadero de la meditación. Y para eso no necesitamos practicar nada. Esto puede sonar a una herejía para todos los maestros que enseñan meditación. Sí, ojo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un experimento. Otro experimento. Miren, lleven su atención a un objeto alejado de ustedes. ¿Sí? 3 metros, 2 metros. Lleven su atención a ese objeto. ¿Ya lo tienen identificado? ¿Sí? La pregunta es, ¿eres consciente de ese objeto? ¿Sí? Sí, así es. Reconoces esa presencia. ¿Sabes cómo nombrar ese objeto? ¿Sí? Puedes nombrar sus cualidades, atributos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, estás teniendo una experiencia objetiva, ¿cierto? Y hay una observadora, observador, hay un acto de observar
y hay un objeto observado, ¿cierto? Sí. Entonces, hay un sujeto y un objeto. ¿Va? El sujeto eres tú y el objeto es lo que miras. Sí. Y de eso que miras, eres consciente. Muy bien. Ahora dirige tu atención a tu pie derecho. La distancia es menor. La distancia es menor. Ahora tu atención está en tu cuerpo. Ese objeto le puedes llamar pie, ¿cierto? Sí. O si en ese objeto existe una sensación, a esa sensación tal vez le puedes llamar cosquilleo. ¿Eres consciente de ese objeto llamado pie? ¿Eres consciente de ese objeto llamado sensación de hormigueo? ¿Vamos hasta aquí? Sí. Ok, bien, bien. Ese objeto está casi en ti, está pegado a tu cuerpo, es tu pie. Sí. Bien, esta experiencia sigue siendo objetiva, ¿cierto? Es decir, hay un objeto, pie, hay un sujeto, tú. ¿Sí? Muy bien. Ahora volteen acá conmigo y escuchen esta otra pregunta. ¿Eres consciente? Sí. Ah. Blanca Estela escuchó la pregunta, hizo un silencio, una pausa y después dijo sí. ¿Hay alguien que lo dude? A ver, a esta respuesta que Blanca Estela acaba de dar, les hago de nuevo la pregunta. ¿Eres consciente? Si lo dudas, intenta no ser consciente en estos momentos. No lo vas a lograr, por más que lo intentes. ¿Eres consciente? La respuesta es la que dio Blanca Estela. Por supuesto, eres consciente de la voz que estás escuchando. ¿Sí? La respuesta no puede ser otra. ¿Eres consciente? Sí. No puedes no ser consciente en este instante. Ok. Cuando respondió Blanca Estela, la respondió después de haber hecho una pausa. En las preguntas anteriores, la atención se fue a un objeto, después se fue a tu pie. ¿A dónde se fue tu atención con esta última pregunta? ¿A dónde se fue? A la conciencia. A distancia cero. A distancias. Distancia cero. No se fue a ningún lugar. Tu atención no se extendió a ningún lugar. Tu atención se fundió en su fuente. La respuesta fue la siguiente. El sí significó que eso, la conciencia, fue consciente de sí misma. Solamente la conciencia puede ser consciente de sí misma. Un pensamiento no puede ser consciente de una sensación. ¿Me explico? Sí. Solamente la conciencia puede ser consciente de sí misma. En ese instante de decir sí, se dieron cuenta que se dan cuenta. Es el instante, es un instante de despertar. Entonces, estas imágenes, si lo resumieran en una sola palabra, ¿cómo lo dirían? Estos niños no están haciendo algo, están siendo. No hay pensamiento. Inocencia. Con una actitud de inocencia.
están Sí. siendo, son presentes, están siendo, son conciencia desplegada. Wow. Ser y conciencia es lo mismo. Están siendo, simplemente están siendo, no están haciendo nada. Entonces, para reforzar lo anterior, háganse estas preguntas. Si te despojaras de todo aquello que no te es esencial, ¿qué permanece en ti? Si te despojas de tu nombre, si te despojas de tus pensamientos, es decir, no hay recuerdos, casi como si fueras un recién nacido, La esencia. la esencia. Sí, porque esa esencia ya no te puedes despojar de ella. Por eso es esencia. Lo que queda, lo que permanece después de haberte despojado de todo aquello que no te es esencial, la esencia. Bien, la otra pregunta es esta. ¿Qué es lo que invariablemente está en toda experiencia y sin ella no hubiera experiencia? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está siempre presente en toda experiencia? La conciencia de ella. La esencia. La conciencia de ella o la esencia. Es lo mismo. No hay experiencia si no hay conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos niños extasiados que no necesitan saber su nombre para, por lo tanto, estar siendo, simplemente en esos instantes reconocen lo que en realidad son y somos, conciencia. Ser. El objeto que vieron es. Su cuerpo es. Una flor es. La pantalla de la computadora es. Tú eres. Hay una cualidad única y común en todo lo que es. Y ese ser lo tomamos prestado del ser uno, del cual todo se deriva. La realidad es una e indivisible, que se muestra en formas distintas, temporales. Sin embargo, cualquier forma tiene esa cualidad, es ser. Por lo tanto, meditar es ser, y ese es el principal y verdadero propósito de lo que llamamos meditación, el reconocimiento de nuestra verdadera esencia. ¿Se dan cuenta que, por lo tanto, eso que buscábamos al encontrarlo fue solamente un trampolín Sí. a estos otros niveles de profundidad? Entonces, a manera de resumen, porque se dan cuenta, desde que iniciamos hasta este momento, se ha venido desplegando un abanico que se va haciendo cada vez más amplio y profundo. Miren, por lo tanto, para responder a la pregunta de ¿para qué meditamos? Pues meditamos para encontrar aquello que cualquier buscador quiere encontrar,
Y por lo tanto, utilizamos técnicas que nos permiten mantener la atención en un objeto. Por eso esta primera figura, una persona manteniendo su atención en un marco, ¿sí? No se sale de ahí y en esos momentos puede reconocer su propia presencia, pero mantiene su atención ecuánime, serena, en un objeto de atención, ¿sí? Es esta persona mirando a este marco. Esa es la etapa buscadora, en donde buscamos esta paz interna, serenidad y presencia, en pocas palabras. También en esta etapa buscadora, cuando avanzamos, resulta que este marco se transforma en un espejo. ¿Qué es lo que sucede cuando surge de este marco, se transforma en un espejo? Nos empezamos a observar. Nos empezamos a observar. ¿Qué sucede cuando nos observamos? Nos conocemos. Viene este gran proceso de autoconocimiento. ¿Y para qué necesitamos autoconocernos? Para autoaceptarnos. ¿Y para qué nos autoaceptamos? Para amar. Para amarnos. ¿Y para qué nos amamos? Para amar. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Nos autoobservamos para autoconocernos. Nos autoconocemos para aceptarnos. Nos autoaceptamos para amarnos. ¿Para qué nos amamos? Para amar. ¿Para qué amamos? Para vivir. ¿Se dan cuenta de esta cadenita a dónde nos lleva y de lo importante que es? Está bien pasar por este momento de ser buscadores. Tienen sus grandes regalos. Nada más que no termina ahí. Como decía antes, en esos momentos nos damos cuenta, intuimos que hay algo más. ¿Y qué es? Primero este marco se convirtió en este espejo. Este marco nos ayudó para mantener nuestra atención, para relajarnos física y mentalmente y mirarlo con ecuanimidad. Ahora se convirtió ese marco en un espejo. Nos autoobservamos, nos conocimos y nos aceptamos. Este espejo se convierte en una ventana y a través de esta ventana vemos más allá y ya entonces entramos en una nueva etapa o en un nivel mayor de profundidad. Nos convertimos en descubridores. Descubrimos que no somos nuestros pensamientos, que no soy mi cuerpo, que no soy mis emociones, que eso que miraba en el espejo no soy en realidad. Mira, tal vez sea eso que miro a través de esta ventana que antes era espejo. Y es un paisaje maravilloso, que en algún momento me atrevo a asomarme y empiezo a darme cuenta que soy algo mucho más de lo que he creído que era. Y en algún momento surge un gran cambio, un despertar. Y atravieso esa ventana y entonces estoy en todo aquello que miraba a través de la ventana. Y entonces encuentro lo que siempre había añorado. La respuesta de lo que verdaderamente soy. Entonces, para esto hay técnicas específicas, así como dijimos las técnicas del buscador, para
el descubridor y el encontrador, hay estas técnicas también. Estas técnicas para el encontrador son las técnicas de la no técnica, realmente, porque cuando buscamos, hacemos meditación. Aquí ya en estos niveles de profundidad es distinto. Hay técnicas de prácticas del yo no, prácticas de koan, esto viene del zen, también cantos o mantras, también hay la práctica del amor bondadoso, la compasión, la práctica de la conciencia y naturaleza de la mente, y la esencia, que no es práctica, sino es el reconocimiento del ser, es simplemente sentado o haciendo cualquier cosa, siendo. Entonces, como conclusión de todo este espacio y de este tema, esta gran profundidad y propósito de la meditación, que realmente entonces no es práctica, sino es lo que somos, para llegar a esa gran comprensión, existen dos caminos. Este camino gradual, que son estas técnicas de meditación, entre ellas el mindfulness, y se considera en este camino gradual la meditación como una práctica. O hay el camino directo, que es la exploración meditativa o también la indagación contemplativa. Este camino directo ya no es llevar la atención a los contenidos de la experiencia. El camino directo es dirigir la atención a eso que es consciente de toda experiencia. Por lo tanto, llegando a estos niveles, meditar no es algo que se hace. Meditar es lo que somos. Este es el gran propósito y el destino desde la mirada de un buscador de lo que consideramos en un principio es la práctica de la meditación.